Hola compañeros, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo les voy a hablar acerca del análisis de texto. Esta exposición está basada en el artículo de por qué y cómo hacer un análisis de discurso de Santander y en el libro Metodología del análisis de contenido, teoría y práctica de Klaus Krippendorff. Klaus Krippendorff nos dice que el análisis de contenidos surge desde el inicio del uso consciente de los símbolos y el lenguaje por parte del ser humano, mientras que Santander nos dice que el análisis de discurso se viene usando sobre todo como una tendencia de manera más predominante en las ciencias sociales y en las humanidades. Ambos añaden o están de acuerdo en que el análisis de contenido y el análisis del discurso se emplean en la literatura, la crítica de los medios de comunicación de masas, la antropología, la lingüística, la revisión histórica de documentos, la investigación sociológica, la psicología social, textos, entrevistas, psicoterapia, publicidad y política, sobre todo análisis de corte cualitativo. ¿Cuándo surge el análisis de contenido? Bueno, pues en el libro de Krippendorff podemos ver en el primer capítulo que él habla acerca de la historia del análisis de contenido y hace una pequeña cronología. Dice que la primera vez que se hizo un análisis de contenido fue en el siglo XVII, cuando la Iglesia estaba inquieta por la difusión de contenidos religiosos en la prensa. Esto en Suecia. Para que nos demos una idea, estábamos hablando del siglo XVIII. El análisis cuantitativo se realizó en primera instancia de material impreso, lo que en aquellos entonces eran los periódicos impresos. Ahí salieron publicados unos himnos de autor desconocido y la iglesia pensaba que eran unos himnos perniciosos o que iban en contra de la iglesia. Después de que los eruditos hicieron un análisis, encontraron que había símbolos religiosos en esos himnos de autor desconocido y entonces, pues bueno, ya no tuvieron duda. Esos símbolos coincidían con los que estaban publicados en la Biblia, entonces, pues bueno, ya dejaron correr esos himnos de autor desconocido porque no estaban ofendiendo a Dios. En 1903 se empieza a hacer análisis de contenido de la prensa según la estructura interna del contenido y las funciones sociales que tenían los periódicos. En el siglo XX, pues ya se hacía un análisis cuantitativo de los periódicos. ¿Por qué? Bueno, pues porque la gente se empezó a dar cuenta de que desaparecieron la literatura, la religión y la ciencia, es decir, artículos relacionados con literatura, religión y ciencia, desaparecieron de los periódicos. Entonces, en aquel entonces se hacían la pregunta, ¿los periódicos en realidad dan noticias? Entonces, por eso empezaron a indagar qué estaba pasando con las publicaciones, porque sobre todo se empezaron a difundir noticias de chismes y de hechos, no eran análisis. Y bueno, ya después en 1909, el análisis de contenido que se hacía de los periódicos era midiendo con una regla el tamaño de las columnas. No leían las palabras, no contaban las palabras, no hacían un análisis del discurso, sino que medían con una regla el tamaño de las columnas y con eso se trataba de revelar la verdad. ¿Cuál fue el problema? Bueno, el problema metodológico dominante parecía ser el apoyo que los datos científicos ofrecían a las argumentaciones periodísticas, es decir, se quería hacer un análisis, pero sobre todo de corte cuantitativo. Krippendorff nos dice que la veneración a los números es muy antigua y entonces en este tipo de análisis que se hacía de los periódicos, pues se contaban las palabras. Por ejemplo, bien nacido 8 veces. La palabra aristocracia había aparecido 18 veces o la palabra libertad de prensa había aparecido repetida en una sola publicación hasta 13 veces. Entonces él dice, bueno, pues mezclen esos ingredientes y sírvanlos a su gusto. Esto quiere decir que un análisis cuantitativo pues no
no daba mucha idea de lo que estaba pasando con los diarios. Y luego, de todas maneras, aunque no tenían una metodología consolidada, pues sí, ese tipo de análisis empezaron a esbozar la metodología para el análisis cuantitativo de los periódicos y dejó experiencias importantes que se pueden contar aquí. Por ejemplo, en 1926, un sociólogo de apellido Villey analizó los periódicos. Él fue un poquito más allá, dio cuenta de la tirada de los periódicos, es decir, el número de ejemplares que se imprimían cada día de cada periódico. Analizó también las temáticas y el papel social que jugaban los medios, pues sobre todo en el periodo entre guerras, después de la caída de la economía en 1929 en Estados Unidos. Y luego, en 1938, a partir de esta fecha, este tipo de análisis, el análisis cuantitativo, empezó a extenderse la radio. Ya después vino una segunda fase del análisis del contenido. Krippendorff identifica 3 motivos por los que este análisis se empezó a hacer de manera diferente. Dijo que había una aparición de nuevos y poderosos medios de comunicación electrónicos, es decir, ya no solamente había prensa impresa en papel, sino que había radio y había televisión. Y después de la crisis de 1929 surgieron numerosos problemas económicos y políticos de los que la prensa dio cuenta, pues claro, después de la crisis del 29, esta crisis económica que azotó a todo Estados Unidos, pues bueno, se generaban nuevos contenidos en la prensa, precisamente por lo que la sociedad estaba pasando. Y más adelante, la tercera causa por la que cambian los análisis de contenido es que la sociología comenzó a hacer análisis de contenido y de opinión pública, pero esto no solamente viendo el contenido de los diarios, sino mediante encuestas y sondeos de opinión. En 1934, ya dentro de esta segunda fase del análisis de contenido, surgió una publicación, un libro de un autor llamado Woodward, que se llamó Análisis Cuantitativo de Periódicos como Técnica de Investigación de Opinión. Este libro habla acerca de los estereotipos sociales. Se empezaron a interesar más los analistas por los estereotipos sociales. En este caso citan como ejemplo de qué manera trataban los periódicos a la gente de raza negra en la prensa de Filadelfia. También en Estados Unidos empezaron a tratar o analizar el contenido de los libros de historia, sobre todo en las guerras que había participado en Estados Unidos y cómo estaba tratando tanto Estados Unidos como sus ex enemigos, pues las versiones distintas de la guerra. Ustedes saben que pues la visión de los vencidos nunca es la misma que la de los vencedores, entonces eso fue lo que analizaron. Y también empezaron a analizar el contenido de los libros infantiles estadounidenses, británicos y europeos, pues para ver qué tan nacionalistas eran. Y luego Krippendorff nos afirma que el análisis de contenido tuvo su primera aplicación práctica al analizar la propaganda durante la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que el partido de Hitler, los nazis, mientras más avanzaban o más iban quedándose con territorios en Europa, pues iban instalando ahí sus antenas de radio para empezar a difundir propaganda y decir que ellos iban ganándole al enemigo.